marcado este año, ¿no? Sí, a ver, nosotros ahora mismo, digamos, vamos bien dentro de todo lo que tenemos previsto y vamos, tal como tú has comentado, que las chicas han tenido un bachecito, pero es una cosa normal, aparte de las lesiones que ha habido, 2 o 3 de las jugadoras que son, digamos, un pilar importante dentro del equipo de José Luis, pero por lo demás hemos estado cumpliendo, vamos cumpliendo. El sábado ganaron en Martos sobre la bocina, pero bueno, eso les ha dado un poquito más de moral y ya el próximo partido aquí en casa a ver si echan un poquito más el resto. Y al otro lado acompaña uno de los jugadores del primer equipo del senior, del equipo masculino, Antoñito, que lleva ya unas cuantas semanas que no marca goles. El hombre tiene una razón más que justificada por ello, nosotros que está lesionado. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se lleva eso de no estar con tus compañeros en la cancha? Nervioso y intentar ayudar desde fuera del campo. Ajá. Aunque a mí me gustaría estar dentro. Te gustaría, ¿no? Mentira. Pero bueno, apoyando a los compañeros que... De momento la cosa no está nada mal, ¿no? No, hombre. Después de todo lo malo, que es que yo no soy el único que está lesionado. Hay más de la mitad de la plantilla lesionada y se está tirando de juveniles y cadetes para intentar llegar a la convocatoria. Y a partir de ahí el equipo va tercero y está bien. De todas maneras, ganar el Mija a domicilio, pues supone que el Mija es uno de los rivales asequibles del grupo. Pero bueno, siempre que ganar fuera de casa es más complicado y ahí ya no tiene nada que ver el rival, ¿no? Y bueno, aunque estés el último, los equipos se encierran atrás y no te dejan jugar a tu juego. Y que cualquier rival, aunque sea el último, que no es fácil de meterle ni 10 ni 12. Y eso, si tampoco el equipo está al completo, pues se puede hacer. Los 3 puntos son muy buenos. Nosotros vamos semana a semana mirando hasta el final de temporada. Y una temporada en este caso, por lo menos el tope que os habéis puesto hasta donde llega, ¿no? Pues mira, este equipo ya lleva 2 años y medio juntos, o sea, el bloque lleva 2 años y medio y este equipo tiene ganas ya de playoff. Y los playoffs lo tenemos en la cabeza todo. Y es que se va a conseguir. El presidente se ríe, dice que... Me río porque me gusta que ellos hayan puesto un objetivo y ese es digamos, lo que nosotros nos habíamos propuesto. Estar entre los 3 primeros, porque sabemos que el gallito del grupo es el Torcal y luego somos 3 equipos más. Estamos en Almádena, ADJ San Pedro y nosotros. Entonces, entre esos 3 equipos tienen que haber 2 plazas. Esperemos que sea la nuestra la tercera. Yo me conformo con subir en tercer lugar. De todas maneras, sí que, por lo menos yo lo comprendo este año, el lío que habrá hecho la federación con aquello de que, ya que somos pocos en la provincia de Málaga, crear 2 grupos, uno de ellos lo tiene medio cojo, el otro con 4 equipos. Se hace raro el que haya aquí en Málaga una competición con 2 grupos cuando prácticamente no hay no se suman ni 10 conjuntos entre los 2 divisiones. Esas son cosas de la federación. La federación marcó un límite para inscribir equipos. En ese momento había un cierto grupo de número de equipos y al final de mes se sacó una serie de equipos que se habían inscrito tarde, los aceptaron porque claro, era beneficioso para todos. Se hizo una reunión y se dividieron en 2 grupos y entonces en uno había 9 equipos y en otro 8 y luego se incorporó el Benalmádena, que era el antiguo Maracas. Sí. Y entonces pues los grupos estaban en grupos de 9, pero se sabe raro, es que no tienes que estar consultando a ver cómo va la otra liga, quiénes son los más fuertes, porque el otro grupo con diferencia nuestro es mucho más fuerte. El grupo A es mucho más fuerte que el nuestro. Quizá la diferencia entre los otros grupos porque los demás son de la zona más de serranía, de lugares más lejos, ¿no? No, Miguel, ahí tienes a Manilva, tienes el equipo de Cortes, tienes un equipo que es Bazán, un equipo de Fuengirola que se llama el Sacador Pescado, que estaba jugando una liga en Málaga. Entonces esos equipos además son gente que llevan muchísimos años juntos, porque nosotros hemos estado hablando con ellos y te comentan, nosotros ya 5, 6, 7 años juntos, que ya sé que no, el equipo se conoce, lo mismo que pasa en el Torcal. Torcal llevan muchísimos años, esos jugadores, yo creo que hasta desde que eran cadetes o infantiles. Y alguna incorporación que tú siempre le buscas para mejorar el equipo. De todas maneras, como decía Antonio, el bloque de este equipo ya lleva 3 años funcionando. Sí, 2 años y pico funcionando, más luego hemos tenido 2 incorporaciones muy buenas, 2 chavales que vinieron de Coín, Fran y Carlos,
Luego también ha vuelto al equipo Romero. Luego también se le estamos dando paso a gente que está en los juveniles, debido a las lesiones que hemos tenido y a esta mala racha que hemos pillado de lesiones, pues hemos tenido, como ha dicho Antonio anteriormente, hemos tenido que echar hasta de cadete. Han tenido que subir Iván Lara, ha tenido que venir Salva, y luego los juveniles, que también han aportado cosas al equipo y esperemos que dentro de cuando les toque dar el salto estén a la altura de lo que necesitamos nosotros. ¿Pero mismo lo que se tiene, o por lo menos lo que se necesita, se está encontrando en la cantera, Pablo? Sí. Nosotros tenemos un juvenil en el cual hay unos chavales que están destacando bastante bien, que están haciendo un buen papel en su liga, que son el primer año que están juntos, y Félix está haciendo un buen trabajo con ellos porque está trabajando a fondo y está definiendo lo que nosotros queremos, que el equipo esté arriba, no con pretensiones de subir, pero por lo menos que haga un papel más digno de lo que hemos tenido en los últimos años. Antonio, no sé si para vosotros, para ti en este caso como miembro del primer equipo, el hecho de tener gente joven, por lo menos traída de la cantera, si es un peso añadido más o un halago, o se os hace el trabajo mucho más cómodo. Hombre, yo también es que soy entrenador del cadete y por un lado también me siento orgulloso de que jugadores míos, por ejemplo, jueguen al lado mío. Pero eso es que hay nivel en la cantera. Entonces, no hay que mirar afuera, sino que mirando hacia abajo tenemos casi el mismo nivel que el que tenemos en el primer equipo. Y no tenemos que mirar afuera, buscar gente ni nada. Sino en cualquier momento tú miras hacia abajo y ves juvenil, ves cadete. Y aparte que los niños disfrutan mucho más estando con sus amigos, digamos así, y con gente que ellos ven todos los días, van un sábado a verlo jugar. Y eso evidentemente no es ningún tipo de problema a la hora de, como tú bien decías hace un momento, ¿no?, de buscar el objetivo de conseguir jugar los playoffs, ¿no? Porque eso, yo no sé si hasta qué punto tú como entrenador del equipo cadete les puede llegar a motivar más todavía, ¿no? Hombre, eso es un plus que tienen ellos, es decir, tú a un chiquillo de eso le dices, mira que te vas con el senior, imagínate cómo se puede poner, que le llega la sonrisa de oreja a oreja, parece que la llamaba Madrid de... Pero bueno, y los chiquillos, bueno, Salvi y Iván están entrenando los martes. Mañana me va a tener un dolor de verdad. Y si tú te pones a mirar un entrenamiento, yo creo que hay cadetes que ya tienen nivel de senior. Por ejemplo, estos dos. Sí, que no se arrugan, vamos, ante vosotros. Esos dos casos son excepcionales, ¿no? Son excepcionales. Y bueno, tú que estás con la gente joven, con los chicos, en este caso con los cadetes, no sé, te piden o ellos te insinúan, ¿me va a subir al primer equipo? ¿O eso tú lo toreas de otra manera? No, de momento no me ha dicho ninguno nada porque ellos saben que los dos compañeros que tienen al lado son casos excepcionales, que tienen una proyección y bueno, ya no es proyección, ya es un presente de que la fuerza que tienen, la calidad que tienen para estar arriba. Y hay un par de chiquillos que también podrían estar arriba, lo que pasa es que tampoco hay hueco para todos, claro. Ahí ya hay una plantilla hecha que no... Ojalá pudiera estar 4 juveniles, 3 cadetes o lo que pudiera. Pero sí, y en lo que al tema económico se refiere, ¿estamos aliviados este año o está la cosa chunga? Seguimos como está todo el mundo. Y con la crisis, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Hombre, claro, estamos ahí peleando, intentando sacar cosas, estamos ahí luchando. Tenemos una reunión hace un par de semanas atrás porque hemos estado mirando y el club ya cumple 25 años y el año que viene, pues en el 2010 hacemos ya 10 años de cantera. Además que este club en principio fue un equipo senior y ya se empezó a apostar pues desde los críos, desde los prebenjamines hasta llegar al juvenil. Y ya pues son 10 años, entonces vamos a hacer un pequeño librito. Estamos intentando contactar con empresas de aquí de la ciudad para que colaboren. Ya tenemos algunas cuantas que nos han dicho que sí, que nos han echado un pequeño cable. Y lo de siempre, buscar llegando a esta época, pues tú sabes, buscar las papeletas, pues tema de lotería.